Hoy vamos a hablar del Día de Muertos, una celebración tan bonita, el cómo pasó de ser un ritual de la época prehispánica a ser lo que conocemos hoy en día. Esta celebración se remonta de la época prehispánica. Las etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Cada etnia tenía un nombre diferente para la muerte. En el caso de los mexicas, por decir algún ejemplo, los encargados de definir el destino de los muertos eran Mictecacihuatl y Mictantecutli. Estos dioses eran los señores del Mictlán, o mejor conocidos como el lugar de los muertos. Para que las ánimas pudieran llegar ahí, tenían que cruzar una serie de obstáculos y si en dado caso los pasaban, conseguían el descanso eterno. Según el Códice Florentino, el Mictlán estaba dividido dependiendo la manera en la que morías. Por ejemplo, a la Tonatiuh Itzcan, que es la Casa del Sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otro sitio era el Zincalco, casa del dios Tonacatecutli. A estos iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideró como personas inocentes. Para poder iniciar este camino, los vivos se encargaban de acompañarlos mediante un ritual. El deceso se anunciaba con gritos y llantos hechos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se le ponían sus objetos personales y posteriormente el cuerpo era alimentado simbólicamente con los manjares más exquisitos para la persona. Cuando pasaban 4 días el cuerpo se enterraba o se cremaba y a partir de ese momento el alma emprendía el camino hacia el Mictlán. En la tierra de los vivos, en los primeros 4 años de la muerte, se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraba el difunto. Estas ceremonias no solo ayudaban a que las almas descansaran, sino que también facilitaban el duelo de los seres queridos. Con la llegada de los españoles, el ritual sufrió un proceso de aculturización, es decir, que la fiesta del dios del inframundo se juntó con la celebración de los difuntos, y también se introdujo por primera vez el concepto del infierno y del cielo, que era como el castigo y la recompensa. Las ofrendas en la época prehispánica eran dedicadas a diferentes deidades y puestas en diferentes fechas. La del Señor de los Muertos era en el mes en el que ahora conocemos como noviembre. Originalmente estos altares se ponían un par de días antes y se quitaban el 3-4 de noviembre. Y ahora en la actualidad, por la dedicación que le ponemos, por la creatividad que se le pone a estas ofrendas para nuestros difuntos, se pueden poner hasta una semana antes y se pueden quitar días después del 3 de noviembre. La revista Tech Review y la Secretaría de Salud nos compartieron la lista de componentes y su significado para tener un buen altar en esta celebración. Esta lista muestra claramente el cómo se combinó la cultura española con la cultura mesoamericana y se convirtió en lo que ahora conocemos como el Día de Muertos. Esta lista consta de 11 elementos, los cuales son el mantel blanco, que simboliza la pureza y la alegría, los cirios y veladoras que guían al espíritu. De hecho, la cruz representa los puntos cardinales, el norte, sur, el este y el oeste, de modo que ahí se enlazan la tradición católica y la tradición prehispánica. El papel picado, que es muy colorido y simboliza el viento y añade un ambiente de festividad, de que estamos celebrando este día y que no lo estamos viendo como una tragedia. La comida, siempre se le hace comida al difunto para que cuando llegue coma simbólicamente. Normalmente se le hace la comida que le gustaba al difunto, su comida favorita. E igual el agua, le servían agua para que saciara su sed. Y ya si le gustaba mucho el agua de sabor, pues le hacían el agua de sabor que él quería. La tierra ceniza, que simboliza el catolicismo con la frase en polvo eres y en polvo te convertirás. Y como no puede faltar el pan de muerto, que es especialmente preparado para esta temporada. Tiene forma de redonda, es cubierto de azúcar y decorado con una masa en forma de huesos, entre otras cosas que vienen en esta lista. También está la sal, que es un elemento de purificación y ayuda a que el cuerpo no corrompa su viaje. Y también está la flor de cempasúchil, la flor más conocida como la flor de los muertos, que viene del náhuatl y significa flor de los 400 pétalos. Es de color amarillo y representa el sol para que guíe el alma.
Las zonas donde es más popular el Día de Muertos es en el centro y en el sur de México, ya que allí era donde antiguamente se empezó a hacer esta celebración de los mesoamericanos. El 7 de noviembre del 2003 la UNESCO declaró el Día de los Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Citando a la UNESCO, en su página web dicen que las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México. Esa fue una de las razones por la cual la UNESCO declaró como patrimonio intangible de la humanidad al Día de Muertos. En la actualidad se siguen haciendo las ofrendas y las visitas a los cementerios para ver a sus difuntos en esos días, pero yo creo que lo que más está de moda es que los niños salgan a las calles a pedir dulces y a pasar un buen momento con sus amigos y con sus familiares. Estos niños están disfrazados de personajes de terror y también incluyen a la Catrina y al Charro, por decir unos ejemplos. Yo lo hice de pequeño y pues la verdad sí era como muy divertido salir, pedir dulces a las casas y así. Yo casi no comía dulces, de hecho mi familia era la que se los comía, pero pues, o sea, el hecho de hacerlo era lo divertido y lo que yo creo que fue de las razones primordiales por las que se adoptó esa costumbre de una manera muy rápida. De niño no te das cuenta de las cosas, entonces ya cuando crecí me di cuenta que estamos cambiando la manera en la que festejamos este día. Sí es una celebración, pero ya las nuevas generaciones están haciendo la celebración de los vivos para los vivos y ya no se preocupan mucho por los altares para los difuntos, que en esencia eso es festejar a los difuntos. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un problema el cual se tiene que resolver. Y este podcast es para dar una propuesta para conservar este patrimonio. Mi propuesta es que en los niveles básicos, ya sea kinder, primaria y secundaria, cuando se acerque la fecha se deje de tarea hacer un altar y que se haga un reporte de cómo vieron la celebración en sus casas. Es muy importante que no se muestre como una tarea nada más, sino que los niños vean esta celebración magnífica como lo que es, uno de los mejores festejos que hay en el mundo para los muertos, y se sientan orgullosos de ello. Que aprendan de la historia de la celebración para que no solo vean el Día de Muertos como el día en el que me puedo atascar de dulces, sino que vean el trasfondo que hay. Y es así como se puede conservar este patrimonio de la humanidad. Siento que las mismas escuelas han ayudado al descuidado del patrimonio, ya que su actividad que dejan es vente disfrazado. No digo que esté mal, siempre va a evolucionar las tradiciones, pero se está dejando de lado la esencia de esta celebración mexicana y solo se está quedando el Halloween estadounidense. Esta es mi propuesta y les quiero dejar una pregunta. ¿Tú qué harías para conservar este patrimonio? Muchas gracias y esto ha sido todo.